Bueno, en este video vamos a seguir trabajando acerca del concepto de pH. Habíamos visto que pH es esa escala que nos sirve para medir la acidez o la alcalinidad de las sustancias. Y habíamos visto que esa escala iba desde 0 hasta 14. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esos números? Bueno, entonces, lo que estuvimos trabajando era que hay sustancias que son iónicas, hay sustancias que son covalentes, pero hay sustancias que son covalentes y que tienen un grado de ionización. Nuestro caso particular es el agua, ¿sí? El solvente universal. Entonces, fíjense, el agua se ioniza, ¿sí? Esto quiere decir se separa en catión y anión, pero en una particularidad que es muy baja esa característica de ionización que tiene. Ahora, fíjense, si el agua se separa en catión y anión, ¿sí? Y se separa muy poco, eso va a estar regido por una constante de ionización, que en este caso es KW, Kwater. Entonces, ¿qué es esa constante? Bueno, una relación entre los productos y los reactivos. Ahora, fíjense, la cantidad de hidrógeno y la cantidad de oxidrilo siempre va a ser igual, por la fórmula del agua. Ahora, la cantidad de hidrógeno y la cantidad de oxidrilos dividido la cantidad de agua, esa constante, da un número muy bajo, ¿sí? 1 por 10 a la menos 14. Es decir que hay una constante, que la llamamos constante de ionización o Kwater, que es o que tiene este valor de 1 por 10 a la menos 14. Esto quiere decir que la relación entre lo que serían el numerador y el denominador, bueno, indudablemente es bajísima. Como el número es muy bajo, lo que se hace, para llevarlo a números un poco más concretos, es aplicarle el P. Aplicar el P es aplicar matemáticamente el menos el logaritmo, ¿sí? Entonces, lo que decíamos era, si el Kwater, KW, es igual al producto de hidrógenos por oxidrilo, ¿sí? Y el KW vale 1 por 10 a la menos 14, y estos dos son iguales, bueno, cada uno de ellos va a valer 1 por 10 a la menos 7. Aplicando el P, que es decir, el menos el logaritmo de eso, bueno, el pKW en lugar de valer 1 por 10 a la menos 14, como es logaritmo decimal, va a valer 14. Y el pH va a valer 7 y el pOH va a valer 7. Esto es pura y exclusivamente para el agua, ¿sí? Ahora, vamos a ver nosotros esto que es la fórmula del pH, ¿sí? Entonces digo, bueno, pH, dijimos, es el menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. Es decir, cuando se ioniza cualquier sustancia ácida, se va a ionizar en hidrógenos y un resto, ¿sí? Hidronios es en realidad, pero bueno, nosotros lo vamos a ver como hidrógenos. Entonces decía, pH es el menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno o hidrógenos. Entonces, el menos el logaritmo, por función logarítmica, lo paso que pH es igual al logaritmo de 1 sobre la concentración de hidrógeno. Como nosotros vamos a trabajar con ácidos fuertes, la concentración de hidrógeno de un ácido es igual a la concentración molar. Ok. Y en el caso de que trabajemos con hidróxidos, bueno, en lugar de calcular el pH, calcularemos el pOH. En lugar de ser el logaritmo de 1 sobre la concentración de hidrógeno, será el logaritmo de 1 sobre la concentración de oxidrilos. Cualquiera sea la concentración de hidrógenos o la concentración de oxidrilos, debemos tomarla como si fuese concentración molar. Acuérdense, la concentración de hidrógenos es igual a la concentración del ácido y la concentración de oxidrilos es igual a la concentración de hidróxido. Esto es porque vamos a trabajar con ácidos fuertes y con bases fuertes, ¿sí? Bien, una vez visto esto, vamos a ver los ejemplos de los ejercicios que podemos empezar a trabajar o a ver, ¿sí? El primero me dicen, fíjense, tengo que calcular el pH de una solución que contiene 5 gramos de ácido clorhídrico disueltos en tantos centímetros cúbicos de solución. Entonces, como lo que tengo que calcular yo es la concentración molar, y la concentración molar es moles por litro, lo primero que hago es una regla de 3, que digo, si en 700 centímetros cúbicos tengo 5 gramos de ácido, en un litro, ¿sí? Es esto, si en 700 centímetros cúbicos tengo 5 gramos de un ácido, en un litro de solución voy a tener tantos gramos. Ya sé los gramos por litro, pero acuérdense, la concentración molar no es gramos por litro, sino que es moles por litro. Por lo tanto, tendré que averiguar estos gramos cuántos moles son. Para eso me dijeron que era ácido clorhídrico. Entonces digo,
El mol de ácido clorhídrico, 35 y 1, pesa 36 gramos. Entonces digo, si 36 gramos corresponden a un mol, 7,14 gramos, que era lo que yo tenía en un litro, va a corresponder a tantos moles. Moles por litro, concentración molar. ¿Sí? Entonces, lo que decía era, la concentración molar del ácido es igual a la concentración molar del hidrógeno o el hidronio. ¿Sí? Y bueno, finalmente, como el pH es el logaritmo de 1 sobre la concentración de hidrógenos, es logaritmo de 1 sobre 0, el resultado que nos dio, 198. Entonces digo, bueno, eso entonces nos va a dar 1 dividido 0,198 más o menos da 5. El logaritmo de 5 es 0,7. Por lo tanto, el pH de esta solución es 0,7. Es sumamente ácido. ¿Se acuerdan de 7 para abajo ácido, 7 para arriba alcalino? Fíjense el segundo caso. Aquí tenemos, dice, se tiene una solución, esperen que lo enfoco bien. Se tiene una solución que tiene 1700 centímetros cúbicos de hidróxido de sodio y pOH 4,2. ¿Cuántos gramos disueltos hay en ese volumen? ¿Sí? Entonces, en este caso es al revés. ¿Sí? Entonces, fíjense, primero, como es un hidróxido, calculo el pOH, no el pH. Entonces digo, bueno, pOH es el logaritmo de 1 sobre la concentración de oxidrilos. ¿Sí? Entonces, esta función logaritmo, matemáticamente, lo paso como antilogaritmo. ¿Sí? Entonces, logaritmo pasa como antilogaritmo. En la calculadora es shift log, no inversa de logaritmo. Entonces, el antilogaritmo del pOH es 1 sobre la concentración de oxidrilos. El antilogaritmo de, como me dijeron que el pOH era 4,2, es 1 sobre la concentración de oxidrilos. El antilogaritmo de 4,2 vale 15.849. Eso es igual a 1 sobre la concentración de oxidrilos. Por lo tanto, la concentración de oxidrilos, esto arriba, esto abajo, me da 6,5 por 10 a la menos 5. Y esa concentración es concentración molar. ¿Sí? Eso quiere decir que si en un litro tengo tantos moles, en 1700 centímetros cúbicos, que son 1,7 litros, voy a tener tantos moles. Esa es la concentración molar. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos preguntaban a nosotros? ¿Cuántos gramos hay? Entonces digo, bueno, yo sé cuántos moles hay en 1,7 litros. Entonces digo, si un mol de hidróxido de sodio, 23, 16, 1, pesa 40 gramos, los moles que yo tenía disueltos va a ser tantos gramos. ¿Sí? Y vemos el último ejemplo. Fíjense, en este caso me están preguntando, me están diciendo que disuelvo tantos gramos de ácido nítrico en 6 litros de solución. Y me preguntan que calcule su pOH. ¿Sí? No puedo calcular el pOH directamente, sino que lo que voy a tener que hacer es calcular el pH. Entonces empiezo. Y digo, si en 6 litros de solución tengo 0,2 gramos, 6 litros, 0,2 gramos, en un litro, porque acuérdense que lo que necesito es saber la concentración molar, que es moles por litro, en un litro voy a tener tanto. Ese tanto me da en gramos, pero yo lo tengo que pasar a moles, perdón. Entonces digo, el ácido nítrico, 1, 14, 16 por 3, pesa 63 gramos el mol. Entonces digo, si 63 gramos corresponde a un mol, los gramos que yo tenía disueltos en un litro van a ser tantos moles. Moles por litro, concentración molar. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Y voy a calcular el pH. ¿Por qué el pH? Y porque es un ácido. Entonces digo, pH es el logaritmo de 1 sobre la concentración molar, es esta que acabo de calcular, entonces hago 1 dividido 5, ¿sí? A ese resultado le aplico el logaritmo y eso me da 3,27. Pero este es el pH y lo que nos preguntaban era el pOH. Y ahora, bueno, nosotros sabíamos que pKw es igual a pH más pOH. pKw es una constante, siempre va a valer 14. Entonces, si el pH vale 3,27, que es lo que habíamos calculado nosotros, el pOH va a ser 14 menos 3,27, es decir, 10,73. ¿Sí? La parte B del problema nos dice, calcula su pH al agregarle 6 litros más de agua. ¿Sí? El pH era 3,27, pero me dicen que a esto yo le agrego más, por lo tanto tendría más agua, perdón, por lo tanto tendría que subir el pH. Y fíjense cuánto sube. Digo, antes decía en 6 litros tengo 0,2 gramos, ahora digo en 12 litros. ¿Por qué? Y porque le agregué 6 más de agua.
Entonces digo, en 12 litros de solución tengo 0,2 gramos. En 1 litro, tantos gramos. Y después lo mismo. Si 63 gramos es un mol, tantos gramos va a ser tantos moles. Y con eso calculo el pH, ¿sí? El logaritmo de 1 sobre la concentración molar que me dio. Y eso me da 3,58. Entonces fíjense que le agregué muchísima cantidad de agua, de hecho el 100% más de lo que tenía, y el pH de 3,27 pasó a 3,58. Esto es lo que hablamos en la primera parte, donde nos decían que si yo tiraba una pila en agua o lo que fuese, bueno, por más que yo diluya, el pH va cambiando muy poquito, ¿sí? Y entonces ese es el peligro de algunas de las soluciones. Bueno, con esto van a poder hacer el nuevo trabajo.